Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio aquí, Carta a Tiago. Hoy nos toca el capítulo 1 y vamos ahora del versículo 12 en adelante. Y nos habla de soportando las pruebas. Vamos a ver en el día de hoy lo que la palabra pues nos trae, soportando las pruebas. Mire, y soportar no es nada fácil, porque cuando soportamos, realmente vamos a tener que aguantar, ¿verdad? Y cuando se aguanta, pues hay un compás de espera, un tiempo que nosotros pues tenemos que tener. Soportar no es fácil. Hay veces que tenemos que soportar sin querer, pero vamos a tener que aguantar la prueba. Entonces, soportar no es más que sostener, sujetarse, llevar. Y por eso el día de hoy nos habla la palabra de soportar la prueba, aguantar. Dice el capítulo 12 del 1 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Vamos a tratar de explicar aquí estos versos que hemos leído y que realmente nos van a ayudar en el día a día. El escritor comienza diciendo aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, para nosotros saber si una cadena, una prenda es buena, vamos a tener que llevarla a que la prueben. Cuando prueban esa joya, ¿verdad? Entonces se da cuenta uno de qué tipo de prenda es la que se tiene. Entonces, para saber el valor de esa prenda, hubo que probarla, hubo que meterla al fuego. Pues mi querido, entonces, dice aquí que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas cosas, el cristiano se va a saber qué tipo de cristiano es. Porque hay cosas que sin ser cristiano le llegan a uno y uno, pues, porque no es cristiano, uno, pues, vamos a decir que responde al tipo de prueba, de tentación que tiene, con lo que uno tiene a mano. Pero ya, como cristiano, uno tiene que esperar en Dios, uno tiene que esperar en Cristo. No es fácil, pero entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ok, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le dé el premio y el honor más grande que puede recibir la vida eterna que ha prometido a quienes les aman. Soportar una prueba, soportar una tentación,
Eso conlleva a que tenga uno más mérito para conseguir la vida eterna. Porque Dios lo ha prometido a quien los ama. Podemos ver a Hebreos 12:5, Santiago 2:5, que quiero leer a Santiago 2:5, que dice: hermanos míos, amados, oí, nos ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. Entonces, los que les aman, deben de soportar la prueba, que no es fácil, no. Nos van a llegar el problema, es verdad, pero debemos de poner todo en nuestra mente, en nuestro corazón, en tratar de pasar cada prueba que día a día nos llegan. ¿Por qué nos llegan pruebas día a día? A veces uno dice, wow, ¿y cómo yo salgo de esto? Pero hay que esperar en Dios. Aquellos que permanecen firmes en las pruebas recibirán la corona de la vida. La expresión no se refiere a la vida eterna, sino a la vida aquí y ahora, disfrutada más abundante y plenamente, que es un galardón a Dios a los que permanecen fieles. Y yo explico aquí. Decía, soportando la prueba, no nos metemos en problemas. Soportamos la tentación, no nos metemos en problemas. Resolvemos el momento ahí, lo resolvemos, perfecto, muy bien. Y nos irá mejor porque no nos metimos en problemas. Ahora, si hay puntos, si conseguimos puntos para conseguir la vida eterna, perfecto. Quien la da es el Señor, por su gracia, a través de nuestra fe. Pero tenemos que tener un comportamiento, ¿verdad? Que ese comportamiento nos va a ayudar, nos va dando puntos para llegar a lo que Dios nos ha prometido, que es a la vida eterna. Por eso explico este punto. Entonces, es un galardón de Dios a los que permanecen fieles. Dice el verso 13 aquí del 1 de Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es muy importante entender eso. Cuando nosotros seamos tentados a hacer lo malo, no le echemos la culpa a Dios. No, porque usted tiene pensamiento, usted tiene raciocinio, yo tengo raciocinio, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie a hacer lo malo. Yo hice esto porque la culpa a Dios se la voy a echar. ¿Se la voy a echar a quién? Al otro, la culpa. No, la culpa es de nosotros mismos. La tentación a pecar, al mal. Dios nunca es el autor del pecado. Y es bueno que entendamos eso. Nunca es el autor del pecado de la gente. La gente peca, o la gente pecamos, porque somos tentados por nuestra propia concupiscencia. O sea, por los deseos desordenados que tenemos. Hay cosas que sabemos que no es para nosotros, y aún así la queremos. Eso es deseo desordenado. Nuestra propia concupiscencia. Romanos 7, 14 al 25. Léase a Romanos 7, 14 al 25 para que usted vea cómo Pablo trata este tema. Que lo que él no quiere hacer, eso hace. O sea, Dios no tienta a nadie. Y repetimos, nosotros mismos, por nuestro propio deseo, hacemos la cosa. Habiéndose referido a la tentación bajo forma de una prueba que viene desde afuera, la tentación como una incitación al mal que viene de adentro. O sea, la tentación forma de una prueba que viene desde afuera. Y hay una incitación al mal que viene de adentro. Nosotros mismos producimos toda esa cosa, pero tenemos una mente y tenemos a un Señor que nos ayuda, un Dios que nos ayuda con su palabra, que debemos de saber cuándo sí y cuándo no. Según muchos textos de la Escritura, nos habla de la prueba. Un ejemplo, Génesis 22:1, Deuteronomio 8:2, Segunda de Crónicas 32:31. Y Santiago aquí, mi querido, enfáticamente declara y lo pone más allá de la tentación, y que el Señor no insta a nadie a pecar. Nunca digamos que el Señor me puso esta prueba para esto. No. Nosotros podemos decidir
Y es de nuestra propia concupiscencia que sale todo. Dice el 14, sino que cada uno es tentado, mírenlo ahí, dice el 14 de Santiago 1:14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y repito, cuando de su deseo desordenado es atraído y seducido. ¿Cuántas veces usted sabe que no puede comer algo porque le duele la barriga después y se lo come? Y al final le duele la barriga, pero usted sabía que no podía comer eso, pero de su propio deseo desordenado, usted se come eso. O sea, ¿cuántas veces no sabemos que no podemos hacer X cosa y la hacemos sabiendo que Dios lo condena en su palabra? Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Dominemos eso, mis queridos hermanos y amigos. Dominemos los deseos desordenados. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Fácil no es, pero muchas de las cosas que nos gustan no le agradan a Dios. Y si queremos agradar a Dios, vamos a tener que obedecer su palabra. Dice el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al final es un problema, porque lo que queremos nos lleva al pecado. Y el pecado es condenado por Dios. Entonces, los malos deseos, mi querido, mi querida, nos llevan a pecar. ¿Ves? Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Es para reflexionar. Podemos ver a Job 15:35, Salmo 7:14, Romanos 6:21-23. Habla de concebir, consumado, o sea, engendra en los versos 13 y 15, y se puede ver cómo se produce el pecado, la tentación eterna, verso 13, la reacción interna por la naturaleza pecaminosa, cediendo la tentación, verso 14, y entonces se produce el pecado, verso 15, Génesis 3:6-22. Mi querido, mi querida, cuando la concupiscencia, los deseos desordenados, responden a una tentación que viene de afuera, el pecado es algo engendrado. Y Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación. Su propósito no es discutir el origen del pecado, sino, mis queridos, explicar que la incitación al mal no viene de Dios. Al subrayar la naturaleza interna de la tentación, Santiago no les deja excusa alguna a los pecadores. Satanás es de hecho la fuente eterna de la tentación, pero nadie le puede culpar de ser responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro de cada individuo. Marcos 7:1-23. La maldad está, Satanás existe, la cosa anda en el aire, pero usted y yo tenemos la mente, debemos tener el raciocinio para saber lo que es pecado y lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, ni siquiera podemos decir, ay, fue Satanás que me incitó. Él está ahí, pero y nuestro discernimiento, y nuestro razonamiento, y la palabra de Dios que está ahí. O sea, el pecado llega a la tentación, llega a todo, pero tenemos discernimiento. Podemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dice el verso 16, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. O sea, mi querido hermano, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Primera de Corintios 6:9, verso 19. Primera de Juan 1:8. Dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Juan 3:27, Malaquías 3:6. Dios no solo
Y quiero que escuchemos esto bien. Dios no solo no es responsable del pecado humano, sino que es la fuente de todo bien, en contraste con el continuo movimiento de los cuerpos celestes que Él creó. ¿Mm? Inmutable, siempre cumple su promesa. Él es inmutable, siempre cumple su promesa. Dice el 18, ya para terminar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. O sea que además hizo que fuésemos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una nueva vida. Juan 1:13, Efesios 1:12, Apocalipsis 14:4. Si Dios nos da una nueva vida, nos da la oportunidad de nosotros ser hijos, entonces nos va a tentar, no va a hacer cosas así. O sea, ahí tenemos que pensar. Él hace todo, Dios nos hace todo, manda a su hijo para que seamos salvos. Entonces, aparte de eso, ¿nos va a tentar? No. Él quiso que fuéramos sus hijos y por eso me dio de la buena noticia, nos dio la buena noticia de salvación y nos dio una nueva vida. El más grande de los dones que Dios nos concede es la regeneración. Él de su voluntad nos hizo nacer a una nueva vida y su instrumento fue la palabra de verdad. La palabra de verdad que Pablo identifica como el evangelio de salvación, Efesios 1:13. El propósito de Dios es presentar a los creyentes como primicia de su criatura. O sea, los primeros frutos constituían un anticipo de la próxima cosecha. Como tales, Santiago y los demás cristianos de su generación eran el anticipo de la gran legión de creyentes que vendría después. Ya mirándolo de esa manera, ¿verdad? Entonces, debemos de soportar la prueba. Decíamos que cuando la soportamos y pasamos la prueba obedeciendo a Dios, esas bendiciones que terrenal que nos llegan por donde quiera y puntos para la vida eterna. Quiero que si no entendamos bien en ese punto ahí. Gracias por su sintonía. Entonces vamos a después a venir con hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedor de ella. Entonces las cualidades necesarias en la prueba. Con la palabra vamos a tener las cualidades necesarias en la prueba. Gracias por su sintonía. Recuerde que esto simplemente leímos la palabra, no leímos ningún libro inspirado, solamente la palabra. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.